Listo, ahora sí. Voy a empezar con la clase, ¿ok? Entonces recuerde, esta clase va a estar en plataforma, va a estar ahí grabada para que ustedes puedan revisar. Como les había dicho, el tema del día de hoy, si ustedes pueden ver en pantalla, es acerca de derechos de autor y propiedad intelectual en la elaboración de recursos para el aprendizaje. En, este, en esta clase nosotros vamos a hablar sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual para crear recursos de aprendizaje. Ustedes como futuros docentes van a utilizar muchas herramientas digitales, ¿sí? Y aplicaciones que les van a facilitar la transmisión de contenidos a sus estudiantes, ¿sí? Por eso es importante ver qué herramientas nosotros podemos utilizar y cómo lo haremos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los lugares donde ustedes futuramente vayan a trabajar, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque vamos a hablar de plagio, vamos a hablar de cómo nosotros podemos cuidar nuestra información y cuidar la información de otras personas que suben material también, ¿ok? Entonces, primero, empecemos diciendo cuál es la importancia del derecho de autor y la propiedad intelectual. Primero, porque es una protección creativa, ¿sí? Esta va a garantizar la protección y recompensa de los trabajos e ideas originales. A ustedes no les gustaría que les roben sus ideas, ¿no es cierto? Que otra persona diga, se haga pasar como que él haya dicho sus ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted dice algo y viene otra persona y le dice, y dice lo mismo, usted va a decir, pero yo dije primero, pero yo lo hice primero, ¿sí? Entonces, ahí está la importancia de nosotros poder cuidar la propiedad intelectual y lo que nosotros vayamos haciendo también y cuidar lo que otras personas hacen también que nos pueden servir a nosotros como docentes. Esto también fomenta la innovación, la creatividad y promueve nuevos avances a la sociedad. De cierta manera, también estimula la industria creativa, ¿sí? Y cultural, contribuyendo a la economía. Muchos de ustedes han utilizado Canva, ¿no es cierto? En Canva nosotros tenemos la opción de utilizar varias planillas que están ya diseñadas al modelo que nosotros necesitemos o nos ajustemos. Sin embargo, hay algunas plantillas que tienen un pago, hay algunas funciones que necesitan un pago. Miren la importancia ahí de esa aplicación. Hay algunas actividades, hay algunas plataformas que nos brindan a nosotros como docentes varios materiales que nos pueden que podemos nosotros usar para nuestras clases, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros nos descargamos algún archivo de internet, cuando utilizamos alguna información que esté en internet, hay que tener mucho cuidado de no hacer pasar esa información como que si nosotros lo hubiéramos hecho, porque ahí estamos violando, ¿sí? El derecho de autor de esa persona. Estamos robando información y eso es algo de nada, ¿sí? Que ya vamos a ver igual más abajito. Miren, tenemos aquí definición de derechos de autor y derecho de propiedad intelectual. Miren, los derechos de autor protegen las creaciones literarias y artísticas, como libros, música y obras de arte. Usted ha de haber escuchado que hay muchas situaciones, muchos cantantes que sacan sus canciones y que dice, bueno, pues salió otra que dijo, ah, le robó la canción o le robó el ritmo a esta persona porque alguien ya había sacado antes y ella sacó otra con el mismo ritmo. Ahí están los derechos de autor. Cuidar lo que nosotros hacemos porque es muy importante. Y la propiedad intelectual incluye derechos de autor y otros derechos como patentes, como marcas comerciales y diseños industriales, ¿sí? Por ejemplo, la marca Apple, ¿cuál es el logo de la marca Apple? Una manzanita, ¿no es cierto? Sabemos que solo ese producto tiene ese logo. Miren, marcas comerciales. Ninguna más puede tener eso. Tal vez el nombre de un centro comercial, solo esa persona lo tiene, nadie más lo puede tener. Debemos cuidar mucho la información y qué es lo que nosotros hacemos, porque bueno, pues adueñarnos de algo que no nos pertenece es plagio, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración esas situaciones. Mire, y aquí viene algo importante que nos compete a nosotros como docentes, la elaboración de recursos para el aprendizaje y los derechos de autor.
Internet tiene mucha información que nos sirve a nosotros como docentes, muchísima, y debemos aprovecharla, sí, pero de manera responsable. ¿Qué quiere decir esto de manera responsable? Mire, el respetar, ¿sí? Es clave que nosotros podamos respetar el derecho de autor y crear materiales educativos originales. Podemos basarnos en el trabajo de otra persona, sí, ver cómo lo hizo y cómo le funcionó, y nosotros hacer eh, nuestro propio material para impartirlo en clase. Pensemos, yo utilizo aquí, miren, estas diapositivas para presentarles. Sin embargo, estas diapositivas son hechas por mí, ¿sí? No me he bajado de internet, no he hecho una copia y pega de internet, yo las he elaborado, ¿sí? Sin embargo, si yo utilizaría alguna presentación que está en internet, ¿sí? Y yo me adueño de esa presentación y digo, esta presentación la hice yo. ¿Y qué tal que la persona que hizo esa presentación ve y dice, pero usted no la hizo, yo hice? Ahí va a haber un problema, eso es plagio. Seamos responsables en el uso de información que nosotros adquirimos en Internet. Mire, otra cosa importante en la elaboración de recursos son las citas y referencias. Es importante dar crédito adecuado a las fuentes utilizadas de los recursos educativos. No nos vayamos muy lejos. Cuando usted hace una tarea, cuando usted hace una actividad, le digo, por ejemplo, consulte el significado de tal situación. Usted solo copia y pega alguna idea que alguien más dijo y no cita y no dice, por ejemplo, Byron Cantash dijo tal situación. Yo estoy citando lo que la otra persona dijo, ¿sí? No me estoy adueñando de la información de esa persona. Estoy haciendo válida la información de esa persona, pero dando los méritos a quien corresponde, ¿ok? Debemos darnos cuenta de nosotros que no podemos robar la información, ¿sí? Por eso siempre les digo a ustedes, cuando ustedes hacen organizadores gráficos, hacen entre comillas, porque copian una imagen de internet y lo pegan en Word. Eso es plagio, ¿sí? Porque no es su actividad, no es su tarea. Cuando igual usted copia una tarea del compañero, son las ideas del compañero las que usted está copiando, no son sus ideas propias. Tengamos mucho cuidado. Entonces aquí viene la otra, creación propia. Sea original, ¿sí? Y usted póngale un valor agregado. Son fuentes, el valor agregado nos permite a nosotros desarrollar recursos educativos. Visualice, aprenda, vea cómo otras personas trabajan, pero usted mismo cree su propio material. Usted mismo elabore sus diapositivas, usted mismo elabore sus documentos, usted mismo haga las herramientas que necesita para dar clases, pero sin copiar las ideas de otros y hacerlas pasar como que fuesen suyas. Eso es importante, ¿sí? Entonces, miren, aquí viene la protección legal de los recursos educativos. Uno, primero es registrar los recursos educativos ante una entidad competente para ejercer un mayor control y protección. De esta manera, las personas que elaboran herramientas protegen y cuidan la propiedad intelectual que ellos hacen, ¿sí? La marca de agua es otra también. Hay algunos recursos que se agregan marcas de agua, ¿sí? Para no disuadir el uso no autorizado. Cuando usted utiliza Canva, también hay algunas herramientas que tienen marca de agua, porque no son de uso libre, ¿sí? Y algunas de las licencias específicas que se utilizan claramente, los permisos de uso y atribuciones requeridos también, ¿sí? Entonces, miren aquí la importancia. La clase del día martes va a estar también buena porque vamos a hablar de plagio, ¿sí? ¿Qué más a profundidad qué es el plagio? Cómo se desarrolla, cuáles son las consecuencias y qué podemos nosotros hacer para evitar. Sin embargo, en esta clase ya hemos visto algunas de las situaciones que podemos evitar para que no hagamos plagio nosotros. Una, ya sabe que usted puede citar y hacer referencias en sus trabajos. Acuérdese que cuando usted hace algún trabajo de investigación, selecciona el texto, control C, control V, pongo el título, le cambio la letra, le pongo una imagen, algo bonito, listo, ya está la tarea. ¿Cuánto me demoré? 2 minutos. Pero hice plagio, robé información que no me pertenece y que no es mía. Imagínese la gran fatalidad que estamos haciendo. Y ahí
no se cumple los valores éticos que estamos aprendiendo. Mi ética como profesor no me permite hacer ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos uso legítimo y uso de licencias abiertas también. Entonces, en uso legítimo, exploramos extensiones y limitaciones legales que permiten el uso de obras protegidas bajo ciertas circunstancias. Es decir, en algunas situaciones sí vamos a poder adquirir cierto contenido, ciertas ideas que no está penado por la ley, ¿sí? Y en otras, bueno, pues en caso de las licencias abiertas, ¿sí? Que nos permiten compartir otras ideas y condiciones claras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda aquí? Es que nosotros respetemos, ¿sí? Los derechos de autor y la propiedad intelectual, que son, claro, importantes para la creación de recursos educativos, pero usémoslos de manera responsable y ética para promover el acceso a la educación y a la innovación también. Ustedes como docentes van a entrar en internet y van a encontrar un montón de material, muchas herramientas que les va a servir. Y hay algunas que decía como el uso legítimo que vamos a poder hacer uso de ellas y no va a haber ningún problema. Sin embargo, van a haber otras que no vamos a poder utilizar y vamos a tener que respetar ese contenido también. Quiero enfatizar en esta oportunidad, más en los trabajos que ustedes hacen. Empecemos a cumplir nuestra ética profesional, empecemos a aplicar nuestros valores ahora, ¿sí? Ahora que estamos estudiando, que ustedes están estudiando, aprendan a utilizar bien y hacer uso correcto de la información. Que si yo veo algo en internet y quiero usarlo, ¿sí? Pueda citar para dar créditos a la persona que dio la idea, a la persona que hizo ese comentario, a la persona que subió ese archivo, ¿sí? De esta manera, recordemos cuando decíamos seamos empáticos también, ¿cómo me sentiría yo si otra persona se adueña de la información que yo estoy dando? ¿Sí? Me sentiría mal, porque no me están dando el crédito que me corresponde por hacer cierta actividad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros? Este tema, sí, fue rapidito. Sin embargo, en el video del día martes vamos a profundizar y vamos a hablar sobre el plagio, ¿sí? Ahí vamos a ver unos temas importantes, vamos a hablar sobre cuáles son las consecuencias de yo hacer plagio, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para evitar el plagio? Y vamos a saber, bueno, pues la parte importante que es el concepto de plagio, ¿sí? Para que nosotros tengamos en cuenta esa situación, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna. ¿No? ¿Todo está Ninguna. chévere? Como les decía,